buenos días para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Prescripción de la acción en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio. La persecución penal de las conductas típicas como delito son una prerrogativa del Estado. Dentro de ellas se deben surtir varias etapas y por ende es necesario que los operadores judiciales impriman el dinamismo requerido a cada una de estas fases, procurando buscar la verdad, pero a la vez evitando dilaciones injustificadas que puedan generar la violación de los derechos tanto de la víctima como de las personas procesadas por tener alguna relación con los hechos investigados o juzgados. Para el caso de los niños, niñas y adolescentes menores de edad, la ley establece ciertas características únicas durante el proceso penal, atendiendo a su situación particular y diferenciada. También señala unos términos de prescripción aplicables solo a los menores de 18 años. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar los elementos de esta prescripción que deben ser tenidos en cuenta por los jueces durante el desarrollo del proceso penal. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Gustavo Adolfo Aguilera Becerra, abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Constitucional, Penal y Procesal Penal, magíster en Derecho Penal, conciliador en Derecho, formador de nuestra Escuela Judicial. Actualmente el doctor se desempeña como juez coordinador del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que se formulen a través de chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con mucho gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Gustavo Adolfo Aguilera Becerra, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy amable, doctora Mónica. Antes de entrar en materia, quiero extender un cordial y respetuoso saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, no solo por la invitación que se me ha realizado, sino además por la realización, por la gestión de estos espacios académicos que resultan tan importantes primordialmente para los jueces de la República, más en esta época de pandemia. Por supuesto que también debo saludar de manera muy cordial a todas las personas que en este momento se encuentran enlazadas a la transmisión. El día de hoy la intención es la de exponer, socializar con ustedes alguna serie de ideas relacionadas o tendientes a resolver el siguiente problema jurídico. ¿Cuál es el término de prescripción de la acción penal dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Para tal efecto, entonces, la charla presenta el siguiente esquema metodológico. En primer lugar, se hará una aproximación al concepto de prescripción de la acción penal y por qué se legitima esa figura dentro del ordenamiento jurídico colombiano. En segundo lugar, vamos a hacer un estudio concreto acerca de cuáles son las reglas que en términos generales resultan aplicables para contar la prescripción de la acción penal en el marco de las leyes 599 de 2000 y 906 de 2004. En tercer lugar, vamos a abordar la prescripción de la acción penal en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes desde el punto de vista de la Corte Suprema de Justicia y desde el punto de vista de la Corte Constitucional. Con posterioridad a esas dos tesis, expondré algunas consideraciones que a mi juicio son las que resuelven el problema jurídico que se está proponiendo. Y por último, pero no menos importante,
por supuesto que es necesario en desarrollo de esta capacitación hacer referencia a las recientes normas que establecieron el tema de la cadena perpetua en Colombia, apuntándolo, por supuesto, al objetivo de la charla, que no es otro que enmarcarnos dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil. Y finalmente, pues, doctora Mónica, quedaré muy atento a las preguntas que tengan a bien realizar las personas que se encuentran conectadas. Entonces, siendo ese el orden metodológico de la conferencia, he realizado unas diapositivas para tratar de entender de mejor manera la capacitación. Como les dije, la pregunta que hoy nos ocupa es esa. ¿Cuál es el término de prescripción de la acción penal en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Entonces, empecemos por dar un breve concepto acerca de la prescripción de la acción penal. Y para tal efecto, entonces, citemos al profesor Fernando Velázquez. El profesor Fernando Velázquez básicamente lo que nos indica es que la prescripción de la acción penal es un instituto liberador por medio del cual el Estado autoriza poner fin a la persecución penal que ha iniciado o que estaba próxima a iniciar. ¿Y por qué el Estado permite eso? Porque se da cuenta que no tuvo la capacidad suficiente para ejercer la acción penal dentro de los términos procesales establecidos taxativamente por la ley. Ahora, la Corte Constitucional, dentro de la sentencia C-416 de 2002, estableció, aunque hay muchas otras decisiones sobre el tema, que la prescripción de la acción penal tiene una doble naturaleza. Primero, es una garantía constitucional que le asiste a todo ciudadano para que se defina su situación jurídica de manera célere y ágil. Y en segundo lugar, es una sanción para el Estado por la respuesta o como respuesta a la inactividad en ese ejercicio oportuno de la acción penal. Entonces, preguntémonos ahora por qué se legitima la figura o el instituto de la prescripción de la acción penal. Y en ese sentido debemos empezar por decir, aunque ustedes por supuesto ya lo saben, que Colombia está en el deber de adelantar el ejercicio de la acción penal. Y eso en palabras sencillas, ¿qué significa? Pues que la Fiscalía General de la Nación, en los términos del 250 constitucional, modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002, está en el deber de investigar y judicializar a todas las personas que hayan cometido un hecho delictivo, ya sea de manera activa u omisiva. Ese deber de la Fiscalía se justifica sobre la existencia de fines constitucionales que se encuentran en el artículo 2 de la Constitución, como por ejemplo los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Pero en todo caso, aquí debe tenerse en cuenta también otra situación. Ese ejercicio de la acción penal no es absoluto, no es desproporcionado, sino que por el contrario está sometido a reglas, a normas, que precisamente lo que hacen es limitarlo para justificar su legitimidad. Y en ese sentido, entonces, el deber estatal de adelantar el ejercicio de la acción penal se justifica, pero adicionalmente se limita por los términos que se encuentran reglados dentro del ordenamiento jurídico. Y esos términos en los que se puede o se permite adelantar el ejercicio de la acción penal, a su vez, también se encuentran soportados en principios de orden constitucional e inclusive en presupuestos que se relacionan directamente con el control de convencionalidad. Entonces debemos decir que la prescripción se justifica, ¿por qué? Porque a través de la prescripción de la acción penal se busca garantizar los principios de dignidad humana y de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque no se puede concebir dentro de un Estado social de derecho que un ciudadano quede permanentemente y de manera indefinida vinculado a un proceso penal. El ciudadano vinculado al proceso penal tiene derecho a que le digan si es inocente o culpable dentro de un término razonable. Al igual que las víctimas también tienen derecho a que se les diga qué pasó con su caso. ¿Cuáles son los derechos de verdad, justicia y reparación y no repetición que se les garantizan con el fallo
ya sea condenatorio o absolutorio. Y también se relaciona entonces el ejercicio de la prescripción de la acción penal, como les dije, con control de convencionalidad. Y para tal efecto, entonces, el profesor Quinche Ramírez sugiero ese texto de control de convencionalidad en donde se explica suficientemente el tema. Pero para no profundizar, bastará con indicar que el control de convencionalidad básicamente lo que indica es que las autoridades judiciales y administrativas de un Estado que haya firmado la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, básicamente lo que debe hacer es respetar los presupuestos de la Convención y adicionalmente la interpretación, la hermenéutica que sobre la Convención ha dado la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana en varias de sus decisiones nos ha hablado del concepto de plazo razonable. Ese concepto no solo se desprende de la literalidad de la Convención Americana, sino además, insisto, de las decisiones que le ha dado la Corte a ese concepto, el alcance hermenéutico que le ha dado la Corte a ese concepto de plazo razonable. Y entonces la Corte nos ha dicho que el principio de plazo razonable tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente. Entonces, ¿qué les quiero decir hasta acá? Que sí, en efecto, la Fiscalía, por virtud del 250, puede adelantar el ejercicio de la acción penal, pero no lo puede hacer como quiera, sino que debe hacerlo de conformidad con lo que establece la ley. Y la ley le impone al Estado, incluida por supuesto la Fiscalía, resolver la causa dentro de un término establecido. Si se vence ese término, pues no se puede adelantar la acción penal y por lo tanto debe declararse a favor del ciudadano un sobreseimiento. Entonces, a partir de lo expuesto, entremos a explicar cómo se contabiliza el término de prescripción de la acción penal en la Ley 599 de 2000 y en la Ley 906 de 2004. Entonces, aquí debe decirse que el término de prescripción de la acción penal se someterá a unas reglas que a su vez están relacionadas directamente con la etapa procesal en la que se adelanta el proceso. ¿Eso qué significa? Que unas serán las reglas de contabilización del término de prescripción de la acción penal cuando el proceso se encuentra en fase de indagación, otras serán las reglas que se deben tener en cuenta cuando el proceso se encuentra en fase de investigación y otras serán las reglas que se deben tener en cuenta cuando se ha proferido sentencia de segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Distrito Judicial. Entonces, empecemos con la primera parte. Cuando el proceso se encuentra en fase de indagación, el término de prescripción corresponderá al máximo de la pena fijada en la ley, pero siempre que ese lapso no sea ni inferior a 5 ni superior a 20. Por supuesto que el artículo 83 ha sufrido una multiplicidad de modificaciones legales y el artículo 83, a raíz de esas modificaciones, consagró algunas excepciones. Miremoslas. En la ley 1154 del año 2007, básicamente lo que se dijo es que cuando se trata de delitos sexuales e incesto cometidos contra menores de edad, la acción penal prescribe en 20 años contados a partir del momento en el que la víctima alcanza la mayoría de edad. La ley 1474 de 2011 está relacionada con el aumento de la mitad en el término de prescripción de la acción penal cuando se investigan a las siguientes personas. Primera, servidores públicos. Segunda, particulares que ejercen funciones públicas en forma permanente o transitoria. Y tercera, personas que actúan como agentes retenedores o recaudadores. Frente a este último, digamos que esa es la cosecha más productiva de la 1474, porque recordarán ustedes que frente al delito de omisión de agente retenedor había tesis encontradas que la Corte muy necesariamente se vio en la necesidad de consolidar, pero ya con el presupuesto de la 1474 de 2011, pues nadie puede discutir que a los agentes retenedores se les aplica el término de prescripción de los servidores públicos.
La siguiente ley, pues es la ley 1719 de 2014, que básicamente lo que dice es que el término de prescripción en conductas punibles de desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de organización sindical, homicidio de defensor de derechos humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado es de 30 años. Y por último, doctores, la muy reciente y novedosa ley 2081 del año 2021, a través de la cual se estableció que cuando se trata de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual o de incesto cometidos contra menores de 18 años, la acción penal es imprescriptible. Entonces, primera regla, para sintetizar, cuando el proceso está en fase de indagación, el término de prescripción de la acción penal será equivalente al término máximo de la pena establecida en la ley, salvo algunas excepciones. Pero por regla general no puede ser ni inferior a 5 años ni superior a 20 años. Ahí ya dejamos la indagación. Pero ¿qué pasa cuando el fiscal decide formular imputación? Pues que ahí se cierra la indagación y arranca entonces lo que se ha denominado la fase investigativa. Y en la fase investigativa aplican otras reglas. Veámoslas. La prescripción se interrumpe con la formulación de imputación. Y una vez realizada la imputación, el término comienza a correr de nuevo por un tiempo igual al de la mitad de la pena máxima. ¿Qué significa eso? Que si la pena máxima son 20 años, una vez hecha la imputación, la prescripción será de 10 años. Pero en todo caso, ojo, en todo caso, nos dice el artículo 86, en asocio con el 292 del Código de Procedimiento Penal, no puede ser ni inferior a 3 años ni superior a 10 años. Y ahí no establece ninguna excepción, como sí lo establece en la fase de indagación. Entonces, ustedes me dirán, pero es que hay una contradicción normativa entre el 86 y el 292 del Código de Procedimiento Penal, porque en el 86 nos hablan de 5 años y en el 292 nos hablan de 3 años. Y deben ustedes entender que cuando se trata de procesos de ley 906, el término mínimo de prescripción, una vez formulada la imputación, es de 3 años. Esa es la regla que ustedes deben tener en cuenta cuando el proceso está tramitándose por la ley 906 de 2004. ¿Y por qué el 292 bajo el término mínimo de prescripción de la acción penal? Porque de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, se entendió esa disminución bajo la forma en la que entraría a aplicar el sistema acusatorio, que estaría regido por los principios de concentración, de inmediación, de oralidad. Y bajo esos principios se concluyó que la acción penal debería ser más rápida. El ejercicio de la acción penal, la finalización de los procesos debería ser más rápida. Esa es, doctores, la justificación del 292 en palabras sencillas. Entonces, aquí les voy a dar un tip que me parece que es importante porque esa pregunta se hace constantemente. El término de prescripción de la acción penal empieza a contar el mismo día en el que se hace la imputación. ¿Eso qué significa? Que si se hizo una imputación el 11 de marzo del año 2021 y se aplica la regla de los 3 años, eso quiere decir que la prescripción de la acción penal se dará el 11 de marzo de 2021. ¿Por qué se hace la precisión? Porque se ha entendido en algunos distritos judiciales que el término de contabilización de la prescripción luego de realizada la imputación se hace al día siguiente de la misma. Y eso tiene un impacto grande, significativo, porque por un día puede estar prescrito un delito o no puede estar prescrito. Pero ya la Corte, afortunadamente, dentro de ese radicado 56.013 del año 2020, nos aclaró lo que les acabo de decir. El término de prescripción de la acción penal, una vez formulada la imputación, empieza a correr el mismo día en el que se hace la imputación. Entonces, hasta ahí la regla de la investigación. Pero hay una tercera regla. ¿De dónde sale la tercera regla? De la lectura del artículo 189 del Código de Procedimiento Penal. Y entonces, ¿qué nos dice esa norma? Que cuando el Tribunal Superior de Distrito Judicial
profiere la sentencia de segunda instancia, el término de prescripción se detiene, se para y se detiene por un máximo de 5 años, luego de los cuales se retoma el conteo. Esto que les estoy diciendo no fue una interpretación pacífica de la Corte. Inicialmente, la Corte tenía una interpretación diferente frente al artículo 189, pero se vio en la necesidad de corregirla y de establecer una regla jurisprudencial, que es básicamente la que les estoy diciendo. ¿Cuál es la decisión más importante para tener en cuenta frente a esa unificación jurisprudencial? El radicado 47.234/2019. Ahí fue donde la Corte nos dijo, el 189 debe entenderse de esta manera. Entonces, si el Tribunal Superior está investigando un delito cuya prescripción se da en 8 años y el tribunal saca la decisión a los 7 años y medio, una vez el tribunal saca la decisión, ¿cómo se entiende que el tribunal saca la decisión? Con el acta probatoria. Porque ya la Corte nos dijo que la decisión del tribunal no se entiende existente con la audiencia de lectura de fallos, sino con el acta probatoria. Entonces, si un delito tiene 8 años y el tribunal saca la sentencia a los 7 años y medio, con el acta probatorio se detiene, se paraliza esos 7 años y medio, dejan de correr. ¿Y dejan de correr por cuánto tiempo? Por 5 años, que son los 5 años, lógicamente siempre que se presente casación, ¿no? Que son los 5 años entonces que tendrá la Corte para sacar una sentencia de casación o un auto inadmisorio. Y si pasan los 5 años y la Corte no saca el auto inadmisorio o la sentencia de casación, siguen contando esos 6 meses que hacen falta para completar los 8 años. Entonces, en términos generales, esas son las 3 reglas que se deben tener en cuenta, dependiendo de la etapa procesal. Pero quiero darles aquí otro tip, si me permiten la expresión. Aquí en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, para efectos de contabilizar la prescripción de la acción penal, se deben tener en cuenta las circunstancias que agravan o atenúan la punibilidad y los dispositivos amplificadores del tipo penal. Y quiero ser muy preciso con eso porque también he conocido casos donde se ha informado o se ha afirmado por parte de algunos colegas que, por ejemplo, la tentativa no aplica en adolescentes, o la complicidad, o el 268. Eso no es correcto. Debe tenerse en cuenta para efectos de contabilizar el término de prescripción de la acción penal las circunstancias que agravan o atenúan la punibilidad y los dispositivos amplificadores del tipo penal. Así nos lo ha dicho la Corte dentro de los radicados que se citan 47.532 de 2016 y 51.332 de 2019. Y aquí hago un paréntesis. Esas circunstancias de atenuación o de agravación punitiva, señores jueces de garantías, también las deben tener en cuenta ustedes al momento de imponer la medida de internamiento preventivo. Porque si ustedes encuentran circunstancias de atenuación, como por ejemplo la del 268 o el dispositivo amplificador de la tentativa, eso necesariamente tiene impacto en los extremos punitivos de las penas establecidas para el Código Penal. Y siguiendo las reglas entonces del artículo 60, puede ocurrir que ese término de 6 años disminuya y en consecuencia no sea viable o posible imponerle al procesado una medida de internamiento preventivo. Bien, otro tip que les doy. También se han escuchado casos donde los tribunales superiores, al encontrar prescrita la acción penal, le envían el caso al juez de conocimiento para que él la prescriba. Eso no es correcto. La extinción de la acción penal la declarará el juez que tenga el proceso para el momento en el que se genera el fenómeno. Así nos lo da a entender la Corte dentro del radicado 56.166 del año 2021. Entonces,
Continuemos abordando el tema y pasemos a el tercer orden metodológico que les sugerí. ¿Cuál es el término de prescripción de la acción penal según la Corte Suprema de Justicia? Y aquí debo hacer claridad sobre lo siguiente. Hasta el día de hoy, por lo menos hasta el día de hoy, porque así lo averigüé en la relatoría de la Corte y en el buscador, solo se han proferido dos decisiones, ojo con esto, dos decisiones de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, relacionadas con prescripción de la acción penal. Primera decisión, la sentencia de tutela 101.355/2018. Esa sentencia de tutela fue confirmada por la Sala Civil de la Corte a través del radicado 1308 del año 2019. Ahora, la otra decisión de la Corte es el radicado 52.264 del año 2019, que es así, es una sentencia penal, una sentencia de la Corte o actuando mejor como tribunal de casación. Esas son las dos decisiones que hay. A partir de esas dos decisiones, ¿qué nos dice la Corte Suprema de Justicia? Señores jueces de adolescentes, la contabilización del término de prescripción de la acción penal es el siguiente. Para delitos muy graves, ¿cuáles son los delitos muy graves? Los del 187, inciso tercero de la ley 1098, es decir, homicidio doloso, secuestro y extorsión en todas sus formas. La prescripción en la fase de indagación es de 8 años. Y una vez producida la imputación es de 4 años. Pero la Corte hizo una salvedad en esa 101.355. Esa regla no aplica cuando se trata de delitos sexuales. Porque cuando se trata de delitos sexuales cometidos contra menores de edad, señores jueces de adolescentes, ustedes deberán tener en cuenta el inciso tercero del artículo 83, es decir, la regla que ya les acabo de explicar de 20 años contados a partir de la mayoría de edad de la víctima. Pero ya vamos a ver cómo lo explica la Corte o cómo explica la Corte el inciso tercero del artículo 83. Dentro del radicado 46.325/2016 y 44.757/2017, e incluso en esa tutela 101.355, la Corte nos dice, mire, señores jueces, la hermenéutica del inciso tercero del artículo 83 es la siguiente. La Fiscalía tiene 20 años contados a partir de la mayoría de la víctima para adelantar la indagación. Pero si en desarrollo de esos 20 años el señor fiscal formula imputación, aplicará entonces la regla del artículo 86. ¿Cuál es la regla del artículo 86? El término máximo se divide en la mitad. Luego, si es 20 años el término máximo, contados a partir de la mayoría de edad de la víctima, será de 10 años, señor fiscal, si usted hace formulación de imputación. Luego ahí se debe tener claridad en que el inciso tercero del artículo 83 no es que haya establecido un término de prescripción indefinido, no. Si el fiscal imputa, el término de prescripción será de 10 años. ¿Eso qué significa? Que desde la imputación el Estado tiene 10 años para que la sentencia quede ejecutoriada. Ahora, segundo presupuesto del que nos habla la Corte, delitos graves. ¿Cuáles son los delitos graves? Los del 187, inciso primero de la ley 1098. Delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de 6 años de prisión. Esto es lo que les digo a los señores jueces de garantías. Esos 6 años de prisión se pueden reducir si ustedes aplican circunstancias de atenuación punitiva o dispositivos amplificadores del tipo penal. Y si se reducen los 6 años, ustedes no pueden imponer medida de aseguramiento. Es más, hago aquí un paréntesis. Ni siquiera podrían legalizar captura. Porque en los términos del 302, el primer llamado a realizar el control efectivo de la captura es el fiscal. Y el 302 nos dice, si el delito no comporta medida de aseguramiento, el fiscal lo dejará en libertad. Entonces, continuemos. Delitos graves. Delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de 6 años de prisión. Y aquí la Corte, ¿qué nos dice? La prescripción en la fase de indagación cuando se trate de los delitos del 187 numeral primero será de 5 años.
y una vez producida la imputación será de 3. Pero ¿cómo así que de 3 si es que el 86 nos dice que es la mitad del máximo y la mitad de 5 es 2.5? Claro, tiene razón, pero no olvide la regla del artículo 292. En ningún caso la prescripción puede ser inferior a 3 años. En ningún caso. Entonces, si la sanción máxima son 5 años, pues debe decirse que con posterioridad a la imputación es de 3 años. Lo mismo ocurre en delitos que no tienen pena privativa de la libertad. Ahí la prescripción en la fase de indagación sería de 5 años y una vez producida la imputación sería de 3 años. Atendiendo, insisto nuevamente, la regla del artículo 92 del Código de Procedimiento Penal y el inciso cuarto del 83 del Código Penal. Entonces, en resumen, eso fue lo que nos dijo la Corte. En esas decisiones, 101.355 de 2018 y 52.264 de 2019. Ahora, ¿cuál es el término aplicable según la Corte Constitucional? Entonces, uno es el término que propone la Corte Suprema de Justicia y otro es el término que propone la Corte Constitucional. Las dos decisiones, o mejor, las dos teorías de corte y corte tienen puntos de encuentro, pero tienen un punto de divergencia sustancial frente al conteo de prescripción de la acción penal cuando se trata de delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Y en esa sentencia T023 del 28 de enero de 2019, ¿qué nos dijo la Corte? Señores jueces, no se incurre en defecto sustantivo si el juez de adolescentes contabiliza la prescripción de la acción penal de conformidad con las reglas del artículo 187 y descartando las directrices del artículo 83. ¿Eso qué significa, doctores? Pues que la Corte Constitucional, contrario a lo que dice la Corte Suprema de Justicia, nos está diciendo, señores jueces, descarte las reglas del 83, descártelas, no las tenga en cuenta las reglas del 187. Y entonces, ahí viene la pregunta. Si hay una interpretación de la Corte Suprema de Justicia y otra de la Corte Constitucional, entonces, ¿qué hacemos los jueces? Y necesariamente, entonces, para dar respuesta, tenemos que hablar de la teoría del precedente, de la fuerza vinculante del precedente. ¿Y quién mejor para explicarnos la fuerza vinculante del precedente que el doctor López Medina en su libro del Derecho de los Jueces? A partir de ese texto, entonces, puede decirse que la fuerza vinculante del precedente tiene 3 pilares fundamentales, 3 marcos que lo soportan. Primero, un marco normativo apenas elemental. ¿Dónde está ese marco normativo? Empieza por el artículo 230 de la Constitución, la ley 153 del 87, la ley 169 del 96, el decreto 2591 del 91 y el artículo 48 de la ley estatutaria. Un marco jurisprudencial, todas las referencias que ustedes ven en la diapositiva, que espero que la puedan estar viendo correctamente. Dentro de ese marco jurisprudencial, ¿cuál se destaca? Esa sentencia tiene que estar en todos los despachos judiciales, C-836 del año 2001. Es referente obligatorio esa decisión si queremos hablar del precedente. Y el marco doctrinario, por supuesto, como les dije, el derecho de los jueces del profesor López Medina, particularmente a partir del artículo 30. ¿Qué nos dice el profesor? En términos generales, por supuesto, intentando parafrasearlo, aunque de manera irrespetuosa. A partir de esos marcos normativos, se concluye que en Colombia no existe un sistema libre de jurisprudencia. ¿Eso qué significa? Pues que los jueces no pueden hacer lo que quieren, no pueden desconocer las reglas de la Corte, las reglas jurisprudenciales que establezcan las altas cortes. Pero tampoco existe un sistema de precedente absoluto. ¿Eso qué significa? Que los jueces inexorablemente no se encuentran atados a lo que digan las altas cortes. Entonces, lo que existe en Colombia es un sistema de precedente relativo, porque las decisiones de los órganos de cierre, aunque en principio son vinculantes para el juez, él puede apartarse de ellas si expone motivos suficientes y razonables. Pero ojo que no es porque a mí me parece
que me debo apartar de la Corte. No, ya lo vamos a explicar. Y entonces, a partir de ahí, debemos decir que existe un precedente que se puede dictar en control abstracto de constitucionalidad y un precedente que se puede aplicar en control concreto de constitucionalidad. Y entonces, cuando la Corte profiere una decisión en ejercicio de control abstracto de constitucionalidad, así sea de manera positiva, negativa o modulado, esa decisión es obligatoria y tiene efectos erga omnes. ¿Eso qué significa? Que si la Corte Constitucional estudia la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 1 y la encuentra exequible, ningún juez de la República puede aplicar excepción de inconstitucionalidad. Hay teorías minoritarias, ¿no? Pero en principio esa es la regla general. Si la Corte declara exequible una norma, usted, señor juez, al resolver el caso concreto ya no puede aplicar excepción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque el Supremo Tribunal Constitucional ya dijo que la norma se ajustaba a la Carta Política. Ahora, el precedente en control concreto. Y aquí tenemos que hablar de la tutela. Y entonces se nos ha enseñado que las tutelas no son obligatorias para las partes. Eso se nos ha enseñado. Al punto que se deduce del artículo 48 de la ley estatutaria y el 36 del decreto 2591. Pero lo que a veces olvidamos es que cuando en esas tutelas la Corte establece el contenido y el alcance de un derecho fundamental, lo que diga la Corte sobre esos aspectos es vinculante para el juez. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta por lo que les voy a explicar a continuación. ¿Cómo apartarse del precedente? Ya les dije que en los términos del profesor López Medina, yo no me puedo apartar del precedente porque a mí no me parezca, porque a mí no me gusta el ponente, porque a mí me gusta más la Corte Constitucional que la Corte Suprema. No, usted no puede proponer esos argumentos, señor juez, cuando se va a apartar del precedente. Usted lo que debe hacer es exponer dos cargas argumentativas supremamente altas. Primera carga, una carga de transparencia. ¿Qué significa la carga de transparencia? Que el juez debe en su sentencia, en la sentencia en la que se va a apartar del precedente, debe decir, yo reconozco y admito que aquí existe una doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia o una doctrina establecida por la Corte Constitucional. Y las sentencias que soportan esa doctrina son las siguientes. Y discriminar cuáles son esas sentencias y qué categoría tienen dentro de la clasificación de decisiones que propone el doctor López Medina. Y adicionalmente, además de citar las decisiones, usted, señor juez, debe decir, la doctrina o la regla jurisprudencial establecida por la Corte es esta. Entonces, eso es o sea, ya de entrada la carga de transparencia le implica a usted, señor juez, una carga argumentativa o como mínimo investigativa supremamente amplia. Segundo presupuesto, una carga de argumentación. Entonces, ya tengo todas las decisiones de la Corte. Ya a partir de esas decisiones sé que es una doctrina establecida y la doctrina consiste en esto. Pero yo debo, en este particular y concreto caso, apartarme de esa doctrina establecida por la Corte. ¿Por qué? Porque existe un cambio legislativo que la Corte no ha analizado, porque es obsoleta. La Corte analizó una ley de 1816 y eso aquí ya no vale la pena aplicarlo, porque genera injusticia en el caso concreto. Si bien allá en la doctrina establecida por la Corte, la regla jurisprudencial creó justicia, aquí no, por esto y esto y esto y esto. O es errónea la doctrina establecida por la Corte por ser contraria a los valores, objetivos, principios o derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico. Entonces vean ustedes que apartarse del precedente no es tan sencillo. Insisto, no es porque a mí me parece, no es porque no me gusta el ponente, no es, no, nada. Carga de transparencia y carga de argumentación. Y entonces, a partir de esas reglas, la pregunta que surge es, ¿las dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia constituyen precedente
en el que se indique claramente una regla jurisprudencial para contabilizar el término de prescripción de la acción penal en adolescentes. Y la sentencia de tutela de la Corte Constitucional constituye un precedente en el que claramente haya quedado establecida una regla jurisprudencial relacionada con el conteo de prescripción de la acción penal en adolescentes. Y entonces respondamos la pregunta. Por supuesto que, lógicamente, el suscrito parte del presupuesto de que el derecho se presta a múltiples interpretaciones, y también parto del presupuesto de que seguramente cada uno de los que me están escuchando tiene su propio criterio, por supuesto respetable, ni más faltaba venir a criticarlo. Pero a mi juicio, en mi humilde opinión, ni las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, ni la tutela de la Corte Constitucional constituyen precedente obligatorio para el juez, o vinculante, perdón. ¿Por qué lo decimos? Miremos la Corte Suprema de Justicia. La sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia no constituye precedente. Y no constituye precedente porque se trata de una sentencia de tutela y no de una sentencia de casación. Por supuesto, no se desconoce que lo que hizo la Corte en la 101.355 fue absolutamente fundamental. No se desconoce, pero no es precedente porque fue aprobada por los magistrados en sede de tutela. Por supuesto, ustedes me dirán, pero es que la 101.355 la firmaron los 9 magistrados. Sí, tienen razón, pero no la firmaron actuando como tribunal de casación. Y recuerden que en los términos del artículo 235, numeral primero de la Constitución y 180 de la Ley 906, solo es el recurso de casación el que tiene la finalidad de unificar jurisprudencia. ¿Por qué? Intentemos citar al profesor Pavón. Pues porque cuando la Corte actúa como tribunal de casación, actúa como tribunal de cierre. Pero cuando la Corte actúa en sede de tutela, no actúa como tribunal de cierre, porque por encima de ella está la Sala Civil, que le resuelve en segunda instancia, y la Corte Constitucional, que le resuelve en sede de revisión. Pero hablemos entonces de la segunda decisión de la Corte, la sentencia penal. Esa sentencia sí fue dictada dentro del trámite de una casación y fue firmada por los 9 magistrados en su función de actuar como tribunal de casación. Pero lo que ocurre ahí es que si se lee la providencia, no se reitera en estricto sentido toda la cita que hizo la Corte en la 101.355, sino que el grueso de la decisión de la tutela, perdón, de la sentencia penal, es básicamente hacerle un reproche al juicio de imputación y de acusación que hizo la Fiscalía, para después ya concluir que como no se hicieron bien los juicios de imputación y acusación, se debe anular el proceso. Y al anular el proceso, entonces es donde la Corte dice, ah, ¿será que esto ya está prescrito? Y ahí es donde cita la 101.355 para efectos de contabilizar el término de prescripción en la indagación. ¿Qué les quiero decir con esto? Que esa sentencia penal de la Corte tampoco constituye doctrina probable, porque en los términos del artículo 4 de la Ley 169 del 96 se trata de una sola sentencia de casación que hasta el momento se ha proferido. Insisto, yo hice el ejercicio, por lo menos hasta ayer, no había otra decisión que se relacionara directamente con la prescripción de la acción penal en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, ¿qué les quiero decir? Las dos sentencias que ha sacado la Corte Suprema de Justicia, una de tutela y otra de casación, no constituyen doctrina probable. No hay una regla jurisprudencial clara que nos diga a los jueces de adolescentes, mire, la prescripción se cuenta de esta y esta y esta manera. Luego, de algún modo, la inseguridad jurídica permanece. Vayámonos a la Corte Constitucional. Y entonces ustedes me dirán, por supuesto que aquí tenemos es que respetar a la Corte Constitucional porque ella es la guardiana de la Carta Política. Y así lo dice el 235, y tienen razón. Pero ¿por qué se reprocha la sentencia de la Corte Constitucional? Porque si ustedes la leen,
La Corte no expuso, no realizó carga argumentativa para establecer el contenido y alcance de un derecho fundamental, ni tampoco el contenido y alcance hermenéutico de una regla jurisprudencial. Entonces, como les dije en diapositivas atrás, a mí la sentencia de tutela me obliga, pero si la Corte establece el contenido y el alcance del derecho fundamental o de la regla jurisprudencial, pero aquí no. En esa decisión, la Corte no estableció su propio criterio. Es más, si ustedes leen el salvamento de la sentencia, la cuestionan precisamente por eso, porque no presentó su propia tesis, sino que se limitó a estimar como aceptable la proferida por el Tribunal de Bogotá, si mi memoria no me falla. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, doctores? La Corte Suprema de Justicia tiene una sentencia de tutela y una sentencia penal, en las que se toca el tema de prescripción de la acción penal en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Sin embargo, no constituyen doctrina probable ni establecen reglas jurisprudenciales que deban ser acatadas en estrictos, o mejor, que resulten vinculantes para los jueces de adolescentes. 2. La Corte Constitucional tiene una sentencia de tutela, sí, pero lo cierto es que en esa tutela, la Corte no establece su propia tesis, ni tampoco expone el contenido y el alcance de ningún derecho fundamental, ni una regla jurisprudencial desarrollada relacionada con la prescripción de la acción penal en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, eso nos permite todavía, por supuesto que cuando ya salgan más decisiones, pues esta charla pues, va a quedar desactualizada. Pero por el momento, lo que les acabo de decir nos permite afirmar tajantemente que el término de prescripción de la acción penal en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es específico. Esa es la tesis que voy a defender para resolver el problema jurídico que propuse al inicio de la intervención. ¿Cómo la vamos a defender? Primero, premisa. Cuando se presenten vacíos legales, se debe acudir a la cláusula de remisión del artículo 144 de la ley 1098, eso ustedes ya lo saben. Y es precisamente esa cláusula de remisión la que nos ha impedido a muchos ir a la Corte Constitucional a demandar la cantidad de omisiones legislativas relativas que tiene la ley 1098. Pues esa cláusula de remisión, o si no, otra sería la historia. Pero es que esa misma cláusula de remisión del 144 nos dice, señor juez de adolescentes, aplique la ley 906, salvo las que sean contrarias al interés superior del adolescente. ¿A cuál adolescente? Pues el adolescente infractor de la ley penal. Luego, si una norma de la ley 906 es contraria a ese interés superior, señor juez de adolescentes, no la aplique. Eso es lo que le está diciendo el artículo 144 de la ley 1098. Entonces ya de entrada tenemos una norma que nos permite significar, que nos permite afirmar que cuando la ley 906 consagra reglas drásticas, fuertes, severas contra un adolescente, pues no las podemos aplicar. Ahora, segundo presupuesto que nos ayuda a soportar la tesis. La intención del legislador. Si ustedes analizan las ponencias del Congreso de la República frente a la expedición de la ley de 1098, pues sí se van a encontrar algunos argumentos que permitirían afirmar que la intención del Congreso fue la de establecer un término de prescripción específico al momento de realizar el conteo de prescripción de la acción penal. ¿Por qué? Porque dentro de esas ponencias se reconoció por parte del propio Congreso, por parte del legislador, que si bien los adolescentes debían estar sometidos a una sanción y debían ser tratadas como personas judicializables desde el punto de vista penal, también debía tenerse en cuenta que no eran mayores de edad y que debido a su minoría de edad debería dárseles un trato diferente al de los adultos, un trato específico y diferente al de los adultos. Eso es lo que se lee en los antecedentes del código.
Ahora, otra precisión importante. Si uno lee igualmente los antecedentes de la ley 1098, encuentra que la finalidad de esa norma fue la de ajustar el ordenamiento jurídico interno, es decir, el ordenamiento jurídico colombiano, con tratados internacionales relacionados con los derechos de los menores de edad. Eso está en los antecedentes de la ley 1098. Esa fue una de las finalidades del código. Ajustemos nuestra norma interna a todos los presupuestos internacionales que han salido relacionados con menores de edad. Y esto sí que resulta bien importante. Porque si la intención de la ley 1098 fue ajustar el Estado colombiano a presupuestos de orden internacional, pues eso significa que la intención fue que esos ordenamientos y esos presupuestos de orden internacional aplicaran en Colombia. Y entonces, el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la regla 20 de Beijing, en palabras sencillas, ¿qué nos dicen? Que el proceso penal de un adolescente debe ser célere, ágil, oportuno y tramitarse sin demoras. ¿Eso qué significa, doctores? Pues que un proceso penal para adolescentes no será ágil, no será célere y mucho menos oportuno si tenemos en cuenta, para efectos de contabilizar la prescripción de la acción penal, las penas establecidas en el Código Penal. Y es que si seguimos la interpretación de la 101.355, llegamos a una conclusión. Si un muchacho de 17 años, ojo con esto porque esto es un caso que puede suceder en la vida real. Si un muchacho de 17 años y medio comete un delito de abuso sexual contra una menor de 8 años, ese muchacho de 17 años lo podemos tener en una formulación de imputación a los 37 años de edad. Entonces me pregunto, ¿será oportuno ingresar al sistema de responsabilidad penal juvenil a una persona de 37 años de edad? Las interpretaciones en derecho no las podemos llevar al absurdo. Ahora, la finalidad de la norma fue la de sincronizar el ordenamiento jurídico interno con tratados internacionales. Y esto también resulta importante, ¿por qué? Porque la Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada por el Estado colombiano a través de la Ley 12 del 22 de enero del 91. Y en el artículo 2 de esa Ley 12, ¿qué se nos dice? Que la convención es obligatoria para el país, doctores. ¿Eso qué significa en palabras sencillas? Pues que el marco normativo de la convención debe ser respetado y acatado por las autoridades judiciales y administrativas. Y si la misma convención nos está diciendo que el proceso debe ser célere, ágil, oportuno y tramitarse sin demoras, pues no parecería acertado tener en cuenta, para efectos de contabilizar la prescripción de la acción penal, el término máximo de las penas del Código Penal o las reglas del inciso 3 del 83. Pero eso no es todo. Las reglas de Beijing también nos dicen lo mismo, palabras más, palabras menos, regla número 20. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. He escuchado, aunque creo que eso ya es un sector muy minoritario, decir que las reglas de Beijing no resultan vinculantes para los jueces de adolescentes. No comparto esa apreciación. Y no la comparto porque de la lectura de las sentencias C-203 de 2005 y C-684 de 2009, se desprende o se logra inferir que si bien las reglas de Beijing no son un tratado internacional en estricto sentido, sí se vuelven obligatorias dentro del ordenamiento porque se relacionan con tratados y normas consuetudinarias internacionales sobre derechos humanos. Y ojo con esto, no solo eso, sino que además, en ese sentido o en ese orden de ideas, sirven como parámetro de constitucionalidad de la ley y como parámetro de interpretación normativa, doctores. ¿Eso qué significa en palabras sencillas? Pues que fue la propia Corte Constitucional la que le dio a las reglas de Beijing dos de las características propias del principio de supremacía constitucional. ¿Cuáles?
La de servir de parámetro de constitucionalidad normativa y la de servir de parámetro de interpretación normativa. ¿Eso qué significa? Que si usted encuentra una norma del Código Penal como la del 83, inciso tercero, puede hacerle un juicio de excepción de inconstitucionalidad a esa norma con fundamento en las reglas de Beijing. Sigamos. Ya les dije entonces, una de las intenciones del legislador, armonizar el ordenamiento jurídico interno con presupuestos de orden internacional. Y entonces, ¿eso también qué significa? Pues que los señores jueces de adolescentes, al momento de resolver sus casos, no pueden, no deben limitarse al marco de legalidad que les da la ley 1098, que presenta omisiones legislativas relativas en algunos casos, como por ejemplo en la medida de aseguramiento, pero eso puede ser digno de una charla. Sino que al momento de resolver sus casos, deben tener en cuenta presupuestos de orden internacional, así lo dijo la Corte en la C-203 de 2005. Entonces, señores jueces de adolescentes, dijo la Corte, tengan en cuenta las reglas de Beijing, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de la libertad, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Señores jueces de garantía, tengan en cuenta, jueces de adolescentes, tengan en cuenta esas normas. ¿Para qué? Para cuando les toque resolver el caso de un adolescente. Y si la misma Corte Constitucional nos está diciendo en una sentencia C, tengan en cuenta esas normas, pues veámoslas. Los artículos 1 y 40 de la Convención, los numerales 1.1, 2.3, 5.1, 14.2 y 17.1, creo que es el 17 completo, de las reglas de Beijing, y el 14.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disponen que tratándose de adolescentes infractores de la ley penal, siempre se debe tener en cuenta su interés superior y siempre el proceso debe estar dirigido a propender por sus intereses y bienestar, así como la realización de un juzgamiento específico y diferente del de los adultos. ¿Qué les quiero decir con esto, doctores? Y lo que les digo, respeto los criterios. Pero en mi humilde opinión, los presupuestos de orden internacional nos legitiman suficientemente para concluir que el término de prescripción de la acción penal en adolescentes debe ser el específico y no el general del Código Penal, particularmente de la regla tercera del inciso tercero del 83. Ahora, esto ustedes ya lo saben. Si ustedes leen todos los presupuestos de orden internacional de adolescentes, todos llegan a la misma conclusión, doctores. ¿Cuál es la finalidad del sistema de responsabilidad penal para los adolescentes? Reorientar el comportamiento del adolescente. ¿Por qué? Porque todavía se encuentra en proceso de formación. Entonces, como él todavía se encuentra en proceso de formación, eso significa que le podemos aplicar, le podemos dar medidas protectoras, educativas y pedagógicas. ¿Para qué? Para que pueda reconducirse hacia lo que le impone el ordenamiento jurídico. Y eso es lo que se desprende del artículo 140 de la ley 1098. Y no solo eso, sino de todas las decisiones que la Corte Suprema de Justicia ha proferido cuando se trata del sistema de responsabilidad penal juvenil. Las decisiones están ahí. Todas de manera directa o indirecta lo que nos dicen. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es específico y diferenciado del de los adultos porque tiene finalidades diferentes. Y las finalidades se justifican es por eso, porque el muchacho ingresa al sistema encontrándose en su proceso de formación. Y como se encuentra en proceso de formación, lo podemos reorientar, le podemos dar pautas educativas, pautas psicológicas, pautas normativas, pautas éticas, lo podemos poner a estudiar, lo podemos colocar en actividades productivas, lo podemos vincular educativamente, laboralmente, cuando hay posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque está en proceso de formación. Pero entonces, si esa es la finalidad última del sistema,
¿Cómo vamos a darle pautas de comportamiento a un sujeto de 37 años de edad que ya tiene todo su proceso de formación realizado? Ahora, yo he sostenido con alguna doctora a la que respeto mucho, que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es más importante que el sistema del de los adultos. Porque en la medida en que el sistema de adolescentes cumpla esa finalidad de reorientar al muchacho, necesariamente el sistema de adultos se descongestiona y necesariamente Colombia se transforma en un país mejor. Sigamos. Otro presupuesto para justificar mi tesis. De acuerdo con el artículo 152 de la ley 1098, la legalidad del delito, ojo, ¿qué significa eso? Su definición como tal, ¿qué significa eso? El juicio de tipicidad del comportamiento, junto con los otros dos presupuestos que conforman la conducta punible, se relacionan o se remiten a la ley penal de adultos. Pero la legalidad de la sanción se rige por la ley 1098 del año 2006. Entonces, si eso es así, quiere decir que para contabilizar la prescripción de la acción penal, pues debemos tener en cuenta las reglas del 187. Porque el mismo artículo 83 de la ley 599 nos dice la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley. ¿Cuál ley? La ley de infancia y adolescencia. ¿Por qué? Porque esa es la ley que le resulta aplicable a los menores. A los menores no les resulta aplicable el Código Penal, por lo menos no desde la legalidad de la sanción. Entonces, sigamos. Ya les dije que la Corte hizo un esfuerzo muy valioso al proferir la sentencia 101.355 de 2018 y al reiterarla, aunque no en estrictísimo sentido, en la sentencia penal que les digo, la del homicidio culposo. No tengo el dato, pero yo les dejo estas diapositivas. Ahí está en la diapositiva. Entonces, ese esfuerzo fue valioso, fue importante, fue significativo. Y si uno lee la decisión de la Corte, se encuentra una providencia muy buena, muy completa. Pero cuando la providencia aterriza en el caso concreto, parecería ser que deja de lado todos esos presupuestos internacionales que citó para volver a aterrizar en el inciso tercero del artículo 83 del Código Penal. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la sentencia de la Corte muy detenidamente, se encuentran expresiones como las siguientes, comillas, si la prescripción de la acción penal, conforme quedó explicado anteriormente, es un derecho, surge evidente que su interpretación en el ámbito de los procesos penales contra adolescentes debe dirigirse a hacerla prevalecer más que a reducir su ámbito de aplicación. ¿Qué nos está diciendo la 101.355, perdón? Señor juez, haga prevalecer la prescripción. No reduzca su aplicación. ¿Qué más nos dice la 101.355? Porque es que no nos podemos quedar con la regla del caso concreto. Debemos mirar la sentencia completa. Y al mirar la sentencia completa parecería que el fundamento normativo tiene más justificación desde el punto de vista de la teoría de la ratio decidendi que la del caso concreto. La Corte en esa 101.355, ¿qué más nos dice? Que tratándose de adolescentes, aplican instituciones específicas en oposición a aquellas generales que aplican a quienes han alcanzado la mayoría de edad. Al inicio, en la primera diapositiva, les dije, el profesor Fernando Velázquez define la prescripción como una institución. Entonces, cuando la Corte nos está diciendo en la 101.355 instituciones específicas, no nos está hablando del ICBF, nos está hablando de institutos procesales. Y uno de los institutos procesales es la prescripción de la acción penal. Ahora, siguiente presupuesto que justifica mi argumento. El artículo 140 de la ley 1098. Ese artículo 140 de la ley 1098 a veces lo pasábamos ahí como de ladito o a veces simplemente lo leemos de manera puramente retórica o para adornar el fallo. Y ese contenido normativo del 140 es absolutamente primordial en el sistema de responsabilidad penal juvenil. ¿Por qué?
porque literalmente, taxativamente, usted solo necesita leer el artículo para concluir que el Congreso le dijo a usted, señor juez de adolescentes, en caso de conflicto normativo entre las disposiciones de esta ley, ¿cuál ley? La ley 1098, y otras leyes, así como para todo efecto hermenéutico, señor juez de adolescentes, hermenéutico. ¿Qué significa eso? Señor juez, cuando usted vaya a interpretar la ley, déle el alcance que verdaderamente le corresponde, pero de conformidad con las disposiciones de esta ley y no de otra. Y adicionalmente, ¿qué nos dice? Las autoridades judiciales deberán, eso es un mandato, doctores, una imposición de la norma, deberán. ¿Cuándo? Siempre. Siempre deberán, siempre deberán, siempre. No dice de vez en cuando, no dice si se trata de un delito sexual contra menor de edad, no dice si se trata de un homicidio contra periodista, no. Siempre deberán privilegiar el interés superior del niño. ¿De cuál niño? Pues del que está siendo sometido a jurisdicción penal. Entonces, doctores, me parece que esas son las razones que a mi juicio, insisto, respeto el criterio de las demás personas, pero a mi juicio, en mi humilde criterio, el problema jurídico que les propongo debe resolverse de la siguiente manera. El término de prescripción de la acción penal en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes se regirá por las normas específicas de la Ley 1098 del año 2006. Punto. Porque eso es lo que nos dicen primordialmente presupuestos de orden internacional. Bien, como les anuncié, quise destinar un capítulo aparte de mi exposición para hablar de un tema que está en boga de todos. Permítanme un momento, por favor. Y es el de la cadena perpetua. Hablemos de la cadena perpetua. La cadena perpetua en Colombia se estableció a través del acto legislativo 01 del 22 de julio de 2020. ¿Qué nos dijo el acto legislativo 01 del 22 de julio de 2020? Que se modifica el artículo 34 de la Constitución, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. El acto legislativo es cortico. Miremos qué dice. De manera excepcional, cuando un niño, niña o adolescente sea víctima, ¿eso qué significa? Pues un menor de 18 años, sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa. Aquí quiero ser muy preciso, por favor, espero que estén viendo la diapositiva. ¿Sea víctima de qué? De homicidio en modalidad dolosa. ¿Eso qué significa? Que el acto legislativo dejó por fuera el homicidio culposo y el homicidio preterintencional. Sencillo, ¿cierto? Homicidio en modalidad dolosa. ¿Qué significa eso? Que se procederá con cadena perpetua cuando se trate del homicidio del 103. Dice el acto legislativo, cuando se proceda, comillas, por acceso carnal que implique violencia, doctores. ¿Eso qué significa? Pues que el acto legislativo nos aterriza necesariamente en el artículo 205 del Código Penal, que dice acceso carnal violento. ¿Qué más dice el acto legislativo? O cuando se trate de personas puestas en incapacidad de resistir. ¿En dónde aterrizamos? En el artículo 207. Acto sexual o acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir. ¿Y qué nos dice el acto legislativo? Cuando nos encontremos frente a una persona que sea incapaz de resistir. ¿Eso qué significa? Que el acto legislativo nos manda para el artículo 210 del Código Penal. En esos delitos y no en otros, se puede imponer la prisión perpetua como pena. ¿Por qué digo que en esos y no en otros? Porque recuerden ustedes que todas las normas de derecho penal, cuando limitan derechos y garantías fundamentales, deben interpretarse restrictivamente. ¿Eso qué significa? Pues que usted, señor juez, no puede imponer cadena perpetua por un incesto, porque no está dentro del acto legislativo ese delito.
Y entonces, en ese orden de ideas, debemos decir, bueno, y si esos son los delitos, entonces, ¿qué pasó con el artículo 208? ¿Qué pasó con el acto sexual con menor de 14 años? ¿Qué pasó con el acceso carnal con menor de 14 años? El acto legislativo no los incluyó, no los agregó. Y esos delitos, seguramente los señores jueces de circuito que me estén escuchando no me dejan mentir, son el grueso de la carga laboral de un despacho judicial de circuito. No solo de adolescentes, sino también de adultos. Entonces, si se trataba de proteger a los menores contra delitos de contenido sexual, pues hombre, incluyan todo el título. Libertad de delitos de libertad, integridad y formación sexual. Pero no lo hizo así el acto legislativo. El acto legislativo limitó la cadena perpetua a los delitos que les acabo de decir. ¿De dónde sacó eso? Pues de la interpretación taxativa del acto legislativo. Yo no puedo interpretar el acto legislativo de manera amplia. Es como decir, haciendo un parangón, que frente al 314, entonces yo puedo, del 314 de la ley 906, yo puedo meter un delito que no está ahí. O frente al artículo 68A del Código Penal, yo puedo meter un delito que no está ahí. No, el artículo 68A es taxativo. Esos son los delitos por los cuales no proceden mecanismos sustitutivos de la pena. El 314 es claro, esos son los delitos por los cuales no procede la sustitución de la medida de aseguramiento, aunque ahí también hay una serie de interpretaciones. En esa parte, en el 68A, creería que no. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que nosotros no le podemos dar al acto legislativo un alcance que no tiene, que nosotros no podemos imponer pena de prisión perpetua por uno de los delitos que no esté ahí. ¿Cuáles son los delitos que no están ahí? El acto sexual con menor de 14 años y el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, es decir, el 208 y el 209. No están, no están. Ahora, el acto legislativo, ¿qué más nos dijo? Que toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. Bueno, eso es importante porque eso significa que ya no estará supeditado el acceso a la segunda instancia a la interposición del recurso de apelación, sino que eso se entenderá tratando de hacer un parangón como a un grado jurisdiccional de consulta cuando se trata de tutela en incidente de desacato. El juez de primera instancia dicta cadena perpetua y necesariamente tiene que mandar el expediente al tribunal para que el tribunal lo revise. Y seguramente contra esa decisión del tribunal pues procederá a casación. Lo mismo si el tribunal revoca la sentencia absolutoria y condena. Ahí no aplicaremos impugnación especial. El tribunal debe mandarlo a la corte de inmediato. El tribunal revoca la absolución, condena, impone cadena perpetua. No me habilite términos ni para casación ni para impugnación especial. Remítalo directamente a la corte para que la corte lo estudie. Entonces, miremos a ver, porque me han preguntado, bueno, ¿y ahora qué hacemos los jueces de adolescentes? ¿Aplicamos el acto legislativo 01 del 22 de julio de 2020 o qué hacemos? Y la respuesta, insisto, respeto los criterios de las demás personas, pero para mí la respuesta contundente es no. La cadena perpetua no puede aplicar en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, no puede aplicar. Porque ya les dije que los presupuestos de orden internacional lo que nos dicen es que acabe el proceso rápido, que la intervención que se le haga al muchacho sea oportuna. ¿Oportuna respecto de qué? De su formación. ¿Respecto de qué? De su proceso de formación cognitivo, volitivo, físico. Entonces, si aplicamos la cadena perpetua, y si un menor de 17 años y medio viola a una niña de 5 años, si llevamos la interpretación al absurdo, pues bajo las reglas de la cadena perpetua podríamos estar vinculando a ese niño de 17 años cuando tenga 50 o 55 años de edad. Lo que les digo, las interpretaciones nunca se podrán llevar al absurdo en el derecho. Entonces, ¿qué puede ser lo que diga la Corte? Bueno, habrá que esperar qué nos dice la Corte Constitucional, ¿no? Y si la Corte Constitucional eventualmente encuentra que eso se declara ajustado a la Carta Política, pues habrá que ver qué interpretación da. Y tendremos que esperar qué interpretación nos da la Corte Suprema de Justicia. Pero puede suceder que la Corte nos diga, bueno, está bien,
la cadena perpetua está establecida en Colombia. Pero, señor fiscal, si usted formula imputación, me hace el favor y me aplica la regla del 86. ¿Por qué? Porque es que el artículo 86 nos dice que en ningún caso, una vez producida la imputación, el término de prescripción puede ser inferior a 5 años ni superior a 10. Entonces, en estricto sentido, pues la cadena perpetua tampoco es que resulte tan rígida. ¿Qué más nos dice el acto legislativo? Que la pena, ¿cuál pena? La de cadena perpetua, sea revisada en un plazo no inferior a 25 años. ¿Para qué? Para evaluar la resocialización del condenado. Entonces, aunque el acto legislativo no lo dice, lo que se debe concluir es que el procesado deberá descontar 25 años físicos de cárcel para poder tener acceso a una primera revisión. ¿A una primera revisión para qué? Para que le sustituyan la sanción. ¿Y cómo le sustituimos la sanción? Debemos mirar durante esos 25 años cuál fue su proceso de resocialización. Entonces, esa es una razón más para afirmar tajantemente que no podemos aplicar el acto legislativo al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Por qué? Porque ustedes, señores jueces de adolescentes, particularmente los señores jueces de circuito, están sometidos a un ordenamiento jurídico internacional que les impone, que les exige, que los obliga a tener en cuenta la prisión preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible. Entonces, usted no puede meter a un muchacho de 17 años a descontar 25 años de centro de internamiento especializado, de internación en centro de atención especializado, porque los presupuestos de orden internacional le están diciendo a usted, señor juez ejecutor, revise la sanción, revísela constantemente y disminúyala al mínimo posible y cuando pueda, sustitúyala por una más leve. ¿De dónde se desprende eso? Artículo 37, literal B de la Convención de los Derechos del Niño, regla 17 de Beijing, particularmente literales B, C y D, 187 de la Ley 1098 y 181 de la Ley 1098. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que a mi juicio, en mi criterio, por supuesto que habrá que esperar las interpretaciones de las altas cortes o de los tribunales y de los señores jueces también, pero a mi juicio, la cadena perpetua no puede aplicar en el sistema de responsabilidad penal juvenil. Pero entonces, ¿qué encontramos? Y esta es la última diapositiva que quería socializar con ustedes. A partir o con fundamento en el acto legislativo, se creó la ley 2081 del 3 de febrero del año 2021. ¿Qué dice esa ley o por qué se estableció esta ley? Para declarar imprescriptible la acción penal en caso de delitos, mire el título de la ley, contra la libertad de integridad y formación sexuales o el delito de incesto, cometidos en menores de 18 años. Y además le agregan en mayúsculas, no más silencio. Así se titula la ley. Y entonces, ¿qué nos dice la ley? Comillas. Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o el delito de incesto cometidos en menores de 18 años, la acción penal será imprescriptible. Primera falencia de la norma, solo modificó el artículo 83. ¿Eso qué significa? Que no se puede hablar de imprescriptibilidad luego de producida la formulación de ¿por qué? Porque el Congreso no modificó el artículo 86. Y si no modificó el artículo 86, ¿qué significa eso? Pues que aplica la cláusula general del 86. Luego de producida la imputación no podrá ser inferior a 5 años ni superior a 10. Punto. Segunda falencia de la norma. Como les dije en la diapositiva anterior, el acto legislativo, si me permiten la expresión, trae una lista de delitos. Y esa lista es taxativa, son esos delitos y no otros. Yo no puedo poner cadena perpetua por un hurto calificado agravado, porque el hurto calificado agravado no está dentro del acto legislativo. Pero curiosamente parecería ser que el Congreso como que se dio cuenta del error. Y entonces dijo, no, el acto legislativo se nos quedó corto porque solo aplica para unos delitos específicos. Entonces, en la ley ampliemos el listado. ¿Cómo lo amplió?
delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o sea que ahí no discriminó, no dijo acceso carnal violento, no dijo incapaz de resistir, no dijo persona puesta en incapacidad de resistir, dijo delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o sea, todos los del bien jurídico. Y adicionalmente metió el delito de incesto. Entonces me pregunto, ¿el incesto está en el acto legislativo como uno de los delitos a los que le cabe la cadena perpetua como pena? Eso de entrada, doctores, de entrada, me permitiría a mí inferir que la norma es inconstitucional, sin hacer mayor razonamiento. Es inconstitucional porque la ley desborda el marco de acción que dio el acto legislativo. ¿Eso qué significa en palabras más sencillas? Pues que la norma se desfasó frente a lo que la autoriza la Constitución. ¿Por qué? Porque metieron todos los delitos de libertad, integridad y formación sexual y el acto legislativo no dice eso. Para que la ley fuera congruente con el acto legislativo debió haber dicho delitos contra la libertad, integridad y formación sexual y no enunciarlos, no enlistarlos, porque lo que hizo el acto legislativo fue enlistar una serie de delitos y usted como juez penal nunca podrá hacer una interpretación extensiva de esa norma. Siempre debe ser restrictiva. ¿Cuál es la interpretación más restrictiva? La cadena perpetua solo aplica para los delitos que están ahí, no para otros. Pero la ley 2081 pasó de lado eso, lo pasó de largo. Y eso, solo eso, ya de entrada hace que la ley sea inconstitucional. Pero tenemos más argumentos. Esto ustedes ya lo saben y seguramente lo han escuchado en otros foros. La cadena perpetua, la ley de cadena perpetua se estableció en Colombia a raíz de sentimientos populistas. ¿Por qué? Porque no es cierto que la imposición de la cadena perpetua proteja a los niños de abusos sexuales o de homicidios. Por supuesto que a los niños hay que protegerlos, claro que sí. Así lo dispone el 44 constitucional. Pero la cadena perpetua no es la herramienta para protegerlos. ¿Por qué? Porque hay estudios criminológicos. Basta escuchar al profesor Restrepo Fontalvo en sus clases. El aumento de penas no es directamente proporcional a la disminución de delitos. Y les voy a dar un ejemplo sencillo. La ley 1236 del año 2008 aumentó drásticamente las penas para los delitos de contenido sexual, inclusive estableciendo penas de hasta 20 años de prisión. En el 2008. ¿Y qué ha pasado al día de hoy? Que los señores jueces de circuito están llenos de procesos de delitos de contenido sexual. ¿Por qué? Pues porque el aumento a 20 años que hicieron en algunos delitos con la ley 1236 no sirvió para nada, no sirvió para contener al delincuente en la comisión del comportamiento delictivo. Ese es el ejemplo clásico, claro, ahí está. Ahora, la cadena perpetua va a generar más impunidad en lugar de mayor eficiencia estatal. ¿Por qué? Porque ustedes saben, particularmente los señores jueces de circuito y los magistrados que me puedan estar oyendo, que en delitos de contenido sexual en muchas oportunidades implican que la víctima se retracte de la acusación que hizo. Y ahí empieza una discusión probatoria enorme y unas reglas jurisprudenciales que la Corte ha tratado de establecer para salvar. Entonces, ¿por qué se dan esas retractaciones? Algunas veces esas retractaciones se dan porque se manda a la cárcel a la única persona que recibe el sustento económico, el único soporte económico. Y entonces si una niña y si la mamá de la niña saben que si denuncian no le van a meter 20 años, sino que le van a dar cadena perpetua, pues esa niña y esa mamá, por supuesto que es reprochable el comportamiento, no quiero que se tergiverse lo que estoy diciendo. Es reprochable y se debe denunciar. Pero en la cabecita de una niña y en la cabecita de una mamá, que en la gran mayoría de los casos son personas humildes, pues va a decir, yo mejor me quedo callada porque si no, si denuncio, pues van a mandarle una cadena perpetua a mi principal sustento económico. Entre otras cosas porque el proceso penal no le ayuda a la niña ni a la mamá desde el punto de vista económico.
No hay ninguna norma en el Código de Procedimiento Penal que diga algo así como la Fiscalía se encargará de darle manutención a la niña, o el gobierno, o el ICBF, a la niña que sea víctima de abuso sexual. Eso no está. Entonces, esas y otras razones, doctores. Tercera razón. Puede suceder, y esto por supuesto que también lo digo con mucho respeto, que cuando un fiscal que tiene 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 expedientes al despacho y tiene un investigador de policía judicial, cuando un fiscal en esas condiciones sepa que los delitos sexuales tienen cadena perpetua, prisión perpetua, y que por lo tanto en indagación son imprescriptibles, pues el fiscal le va a dar prioridad a los casos que le van a prescribir. Le va a dar prioridad al hurto que va a prescribir, al homicidio que va a prescribir, a las lesiones que van a prescribir. ¿Por qué? Porque el fiscal sabe que no se puede generar una prescripción en su despacho porque le compulsan como mínimo copias disciplinarias, sin perjuicio de lo que derive de prevaricato por omisión. Y el mismo razonamiento eventualmente pueden tenerlo los señores jueces. Yo tengo 200 procesos en juicio oral, 300 procesos en juicio oral. Vamos a impulsar lo que va a prescribir o lo que tenga preso. Y como entonces la cadena perpetua está, de pronto esos procesos esperan un poquito o pueden dar un margen de espera. Y entonces se crea un contrasentido. Por supuesto que eso es lo que puede pensar un juez, ¿no? Otro juez va a decir, no, esto es un delito muy grave, apliquemos la regla del 193 de la ley 1098 que nos dice que en esos casos debe haber celeridad. Pero puede suceder, se puede presentar esa interpretación. Y entonces eso va a generar el contrasentido de no aplicar justicia célere y oportuna en casos de delitos sexuales contra menores de edad. No me extiendo más porque les ofrezco excusas a los compañeros de la Escuela Judicial, me excedí en el límite de tiempo. Doctora Mónica, por supuesto que he finalizado mi intervención y quedo muy atento a las preguntas que se deriven del chat. Muchas gracias a todos por escucharme, muy amables. Muchísimas gracias, doctor. Y pues vamos a hacer esta pregunta, doctor, que está está reiterada en el chat. ¿Llegar a los 18 años es causa automática de prescripción de la acción penal? Bien, yo personalmente, doctora, considero que no. Y considero que no porque no se pueden entremezclar la edad cronológica del adolescente con los términos para prescripción de la acción penal. Una cosa es la prescripción de la acción penal y otra cosa es que el muchacho cumpla 18 años de edad. Nótese cómo inclusive, doctora Mónica, el mismo artículo 187 nos dice que si el procesado estando detenido cumple los 18 años de edad deberá continuar detenido. Entonces eso significa que los muchachos que siendo menores cometan delitos podrán ser judicializados por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, así se conviertan en personas mayores de edad. ¿Qué es lo que ocurre? Que eventualmente, por ejemplo, si a una imputación llega un muchacho de 25 años, de 27 años, que ha pasado, pues ya el sistema o el juez que lo va a condenar puede tener la edad, porque recuerden que la edad es uno de los factores a tener en cuenta al momento de graduar la sanción. Entonces, el juez puede decir, no, este muchacho ya tiene 25 años, ya el centro de internamiento preventivo no le va a servir, sustituyámosle la sanción. ¿Qué quiero significar? ¿Qué quiero decir? Que la edad no está relacionada con los términos de prescripción, pero sí puede tener algún impacto positivo al momento de graduar la sanción. Doctor Gustavo, un agradecimiento muy especial por su clara y ponderada explicación sobre la prescripción en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Sin duda, algunos parámetros que son de obligatorio conocimiento para todos los actores que interactúan dentro de este sistema penal especial de justicia juvenil. Le damos el agradecimiento de nuevo por esta exposición, doctor. Muchísimas gracias. A usted, doctora, muchas gracias, muy amables. Un saludo cordial para todas las personas que se vincularon a la grabación. Muchas gracias. Gracias asimismo a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y un feliz resto de día.